7:38. María Elena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Y comienzo hoy diciéndole gracias, María Cela. Gracias a María Cela Álvarez por la producción, por la conducción de la entrevista anoche. Gracias. Es una amiga de muchos años, tenemos muchos puntos en común, muchas historias compartidas, diferencias que hemos tenido, como surge en toda la amistad, pero por encima está la amistad y la admiración que yo siento por ella, por el trabajo que hace, y parece ser que ella siente por mí también, y la verdad que me sentí muy bien. Fue una bellísima oportunidad para escuchar unos testimonios de mis compañeros, que aunque me tratan tan bien cada día, pero wow, me sorprendieron, gracias. La Luz, Eury, Julio, ¿por qué Melton y Víctor no estaban ahí? ¿Por qué no estaban en el país en esos días? Esto por cualquier comentario, pero sé que si le preguntan, hasta Melton habla en esos términos. Y la verdad que me siento muy bien. Yo siempre comento que este equipo es como una familia. Uno puede tener diferentes opiniones, pero uno tiene, así como esa pareja, que el objetivo es educar a los hijos, y aunque la pareja tenga diferencias, el hijo está por encima de todo. Aquí lo importante es la noticia, el programa y ustedes como audiencia. Si Melton y yo tenemos una diferencia en el momento, en el aire, lo resolvemos acá. Que los trapos se limpian en casa. Y afuera, a ninguno de nosotros nos gusta que nos hablen mal del otro, porque somos familia. Los hermanos se critican entre ellos, pero no les gusta que eso se trate fuera. Y gracias a María Cela, porque me dio la oportunidad de escuchar algo, aunque mi hija más pequeña, de 22 años, es muy expresiva y desde pequeñita me hace una... Yo tengo una colección de cartas, que eso es, wow, espero algún día hacer un libro de eso, pero nunca yo había oído lo que escuché ayer, que de verdad me sacó lágrimas. Yo traté de mantener el control, ¿verdad? Y creo que lo logré, pero lloré ahí calladita, porque oír a la hija de uno que dice, cuando yo sea madre, quiero ser como tú, y referirse a dos hechos que los puedo compartir porque tienen que ver con mi profesión. Excúsenme hablar tanto de esto personal, pero tiene que ver con mi comentario de hoy. Mi hija hablaba de cuando yo renuncié de Cadena de Noticias. Fue, digamos, uno de mis momentos cumbres en el periodismo, porque en Cadena de Noticias, presidida por Fernando Hasbún en esa época, se hacía un periodismo televisivo diferente en el que yo creo. Y yo tuve que renunciar porque yo trabajaba mañana, tarde y noche, mis hijos eran adolescentes y yo los veía de noche durmiendo. O sea, mis hijos estaban creciendo y yo los estaba viendo en posición horizontal durmiendo. Y no era justo. Traté de que el programa En Contacto se hiciera 1 o 2 días grabados. El programa tenía mucho rating. Los directivos y propietarios, y eran sus razones, no quisieron y yo tuve que renunciar. En ese momento nadie entendía que uno renunciara a un súper atractivo salario, súper condiciones como las que yo tenía, y creyeron que era que yo me iba con Ramoncito, que era como la competencia en ese momento. No, que se va con Ramoncito, ustedes verán. No, y el tiempo demostró que yo dije la verdad. Yo me fui por mis hijos y ayer mi hija valoró eso. Y el otro hecho, yo me gané una beca, que es excelente, se los recomiendo a todo profesional que tenga la oportunidad de aplicar la beca Humphrey de los Estados Unidos, donde uno tiene oportunidad de actualizarse en su profesión durante 1 año en una universidad en Estados Unidos y compartiendo con profesionales allá. Entonces, pero era sin hijos. Entonces, el papá me dijo que no podía quedarse con los muchachos y ya yo con todo resuelto tuve que ir al Centro Franklin y decir, lamentablemente tengo que renunciar a la beca por esto. Pero ¿cómo va a ser? Y eso. Bueno, solo si me los puedo llevar. Bueno, las condiciones son esto y esto. Yo vendí todo para poderme ir con mis 3 muchachos, poderme llevar una niñera y ya ustedes saben. Y eso ayer mi hija me lo recordó. Ya ustedes saben que uno actúa, muchachos pequeños, y uno no se imagina que impacta en los jóvenes, en sus hijos de esa manera. Y lo digo porque justamente ayer comentaba esa actividad con el ministro de Educación, la primera dama y el director de participación comunitaria del Ministerio de Educación, en la que se exhortaba a los padres, madres y amigos de la escuela a integrarse a la educación. Esto es vital y es la única manera de transformar la sociedad.
Entonces, justamente mi hija me había dicho ayer en la mañana, quiero hablar contigo del aborto. Ok, ¿cuándo? Bueno, ella trabaja, yo también, ayer no podíamos, y qué bellísima oportunidad nos dio María Cela, porque después del programa dije, bueno, vámonos a cenar, y así hablamos del aborto. Ya ustedes saben el compromiso de darle información objetiva a una joven que es hija, mi única hembra, 22 años y ya egresada de comunicación con criterio propio. Entonces le dije en primer lugar, y trato el tema ya que hoy a las 11 hay una sesión que suponemos todos que ahí se trate lo de las observaciones del Poder Ejecutivo. Le dije, ¿qué piden las feministas? Que esto es vital. Educación sexual para decidir, para que ninguna joven caiga en el gancho de que solo la puntica, porque en base a eso muchas han quedado embarazadas. ¿Qué piden las feministas? Anticonceptivos para no abortar. Si usted desea tener 12, 15, 17 hijos, es su derecho. Pero aquellas personas que deseen, aquellas mujeres y familias, planificarse, que tengan derecho a los métodos anticonceptivos que hay en el mercado. ¿Y qué piden las feministas? Aborto legal en determinadas circunstancias para no morir. Entonces le dije, en esto hay algo importantísimo, la Constitución, que es lo que nos rige a todos. E independientemente nos guste o no, es lo que nos rige. Un artículo importantísimo en este tema, a tomar en cuenta, el artículo 37, que establece que la vida comienza desde la concepción. En base a eso, no podríamos quitar la vida, y dice, y no se puede establecer pena de muerte en el país. No se puede quitar la vida de un niño por nacer. Está el criterio científico, no establecido en nuestra Constitución, que varía. Hay algunos que dicen, desde el momento de la concepción, como lo establece nuestra Constitución, lo que hay es lo que hay que respetar. Y hay otros, y ayer lo explicaba el doctor Víctor Terrero, que dice que es más o menos a partir del tercer mes. Pero le decía a mi hija, y lo comparto con ustedes, esos son diferentes posiciones que uno observa, y ni ella ni yo, quizás algunos de ustedes tampoco, somos científicos, aunque dentro de la audiencia tienen que haber científicos también que tienen un criterio específico. Pero le dije, en la Constitución también hay que tomar en cuenta el artículo 42, que establece el derecho de todo ser humano, incluyendo las mujeres, eso añado yo, a la integridad física, psíquica. Y le digo, esto es vital, porque esto es un derecho de la mujer, que es lo que están defendiendo las feministas y también los médicos, aunque los médicos están defendiendo el derecho que ellos tienen a ejercer su profesión para garantizar la vida. Por otro lado, le dije, en tus estudios, en la Pucamaima, que se te dijo de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Es la Iglesia un poder? En la práctica. Pero ¿quiénes nos gobiernan a nosotros? Esos poderes establecidos constitucionalmente. Julio hablaba del poder, y es real, que tienen las iglesias. Y él decía, en estos momentos hay misas, hay cultos, están organizados, y eso es cierto. Pero yo me pregunto, ¿existe una posición homogénea en todas las iglesias? Todas las mujeres católicas, todos los médicos católicos coinciden con esa posición de la iglesia o la respetan públicamente, no la contradicen públicamente, pero en la práctica pasa otra cosa. Cuando hay temas así importantes, yo por mi formación de yoga sé las implicaciones que tiene el quitar una vida. Por eso no estoy de acuerdo, y en eso coincido con Eury, con la condena de muerte, la pena de muerte. Aunque a veces uno lo tiene que reflexionar, ¿no? Pero con temas como esto yo le digo, Padre, por favor, mándamelos, guíame, mándame señales. Si yo estoy errada, lo digo públicamente. Y es interesante lo que ha ocurrido desde el viernes pasado hasta el día de ayer, aquí en este espacio de trabajo, no en un templo, en medio de una oración, en medio de una meditación, no, aquí he recibido señales. Primera señal, el viernes pasado, y gente del equipo del Sol de la Mañana que no está en el aire, no me deja mentir,
cuando un alto dirigente de la Iglesia Adventista de la zona norte, me entregó un documento a nivel físico y documento que he pedido que si alguien dice que no, que esto, que lo deje saber. He hecho contactos con adventistas y todos me hablan de la validez de esto. Y este documento de la Iglesia Adventista establece que debe ser la mujer embarazada que tome la decisión de si termina o no con un embarazo después de haber hecho las consultas debidas. ¿Y por qué me mandaron ese documento? Este adventista, con mucha razón, estaba incómodo porque yo hablaba de la posición de las iglesias en términos generales y él decía, no, es que hay iglesias no católicas que tenemos una posición diferente. Primera señal que yo recibí. Otra señal, Julio se preguntaba, ¿cuál es la realidad de los hospitales? ¿Qué es lo que está pasando? Realmente hay tantos casos, como se dice, de mujeres que ponen en riesgo su vida por el niño. Y él citaba un médico que decía que los ginecólogos que tienen que interrumpir un embarazo es porque no tienen las herramientas modernas. Y él citó el nombre y apellido. Entonces llamó la señora Adriana de la Mota de la Fundación Pediátrica por un Mañana para hablar de la realidad. Ellos tienen una fundación, trabajan para salvar vidas de embarazadas, de niños en la maternidad y ella vino acá. Ojo, ella no está de acuerdo con el aborto. ¿Pero qué dijo ella? Una niña de 8 años que fue violada y acababa de dar a luz. O sea, una niña madre de 8 años violada. Yo oía eso y todavía yo no lo creo. Yo en Santiago puse ese ejemplo y la Luz con mucha razón me corrigió. ¿Cómo va a ser una niña embarazada de 11 años? Y yo, de 8 años, sube la edad. Y yo, sí. O sea, me equivoqué. Pero miren, esta señora, Adriana de la Mota, nos dio ese dato. ¿En qué yo pensé? En un médico que tiene la teoría de que nos están dando algo en la alimentación para dormirnos, para abobarnos, que están calcificando la glándula pineal y por eso no recibimos la información para despertar y para discernir. Y esa información se dijo y estamos como si nada. Una niña de 8 años que fue violada y ya es madre. Yo quiero saber cómo va a vivir esa niña con ese trauma. Sigo trabajando. Otra señal que recibo. Se abren los teléfonos cuando el doctor Víctor Terrero estaba acá. Se hizo 19 llamadas, 13 a favor de las observaciones del Poder Ejecutivo, 6 en contra, mayoría. Ustedes me dirán, no, pero eso es muy informal, puede ser que la gente que estaba oyendo al doctor Víctor Terrero estaba de acuerdo con él. Bueno, vámonos a la encuesta Gallup. A encuesta Gallup y al Barómetro de las Américas, realizado hace 2 y hace 4 años. La encuesta Gallup, el 70% de la población favorece la interrupción del embarazo. Barómetros de las Américas, 61.2%. Sigo trabajando en la semana, la otra señal, la participación ayer de Janet Camilo, que no vino a eso. Janet Camilo, tengo entendido que vino a hablar de política, pero como ella dijo, ella primero es mujer, luego feminista, luego abogada y luego política. Y hubo 2 importantes elementos que yo quiero destacar en el día de hoy. Primero, una posición contraria al presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado. Y para mí esto es sintomático porque lo que refleja lo que está pasando hoy día en muchos partidos, en muchas iglesias y quizás también entre las feministas. Deben haber algunas que no tienen estas posiciones tan extremistas y eso es bueno que los legisladores lo tomen en cuenta. Y otro elemento importantísimo que dijo Janet Camilo, hablaba de una doble moral que todos sabemos y decía, muchos de los que se oponen públicamente al aborto en la práctica están de acuerdo porque mandan a sus amantes a abortar. Lo que pasa es que lo hacen fuera y le pagan una buena clínica donde recibe terapia y nada pasa. Y ustedes y yo sabemos que esto ocurre. Le decía a mi hija también, lee los artículos de personas como Juan Bolívar Díaz, Miguel Guerrero, Pavélisa Contreras, como Virtudes Álvarez, Rosario Espinal y el de Bienvenido Álvarez Vega, que a todos nos ha sorprendido porque es evangélico y él está a favor de eso. Tiene su artículo, Evangélicos y el aborto. Entonces, hay una posición que se dice,
era que el Poder Ejecutivo no mandó el texto alterno. Yo le decía a Víctor hace 2 o 3 días, pero Víctor, el artículo de la Constitución, el artículo 103, no le exige al Poder Ejecutivo mandar un texto alterno. Lo que dice es que debe decir cuáles son los artículos observados y sus motivaciones. Yo me quedé callada porque Víctor me habló algo que sería como jurisprudencia. Me dijo, no, es que desde el 2010 hasta la fecha, todo lo observado por el Poder Ejecutivo ha venido acompañado de un texto alterno. Entonces ya se toma esa práctica como un hecho dado y punto. Y yo me quedé callada ante la experiencia del diputado, del legislador. Pero observando la cuenta en Twitter de Roberto Rodríguez Marchena, vi que incluye un mensaje del abogado Cristóbal Rodríguez. ¿Qué dice él? La Constitución no le impone al presidente que redacte el texto, sino que indique los textos observados y los motivos de la observación. O sea que un abogado, porque hay diferentes posiciones, coincide con lo que yo interpreté de la Constitución como una simple comunicadora. Rodríguez Marchena sigue defendiendo la observación del Poder Ejecutivo. Hace 11 horas subió el siguiente mensaje: mujeres y sus derechos. Ninguna ley puede premiar al violador, condenando a la víctima mujer al castigo de un embarazo no deseado. Y el otro, mujeres y sus derechos, ninguna ley puede incriminar o criminalizar a una mujer que interrumpe embarazo en legítima defensa de su propia vida. Finalmente, yo confío en Dios, yo confío en este país, yo prefiero confiar en el Congreso, en los legisladores y específicamente en los diputados. Que en esa sesión que va a comenzar a las 11, si realmente se conoce el tema de las observaciones del Poder Ejecutivo, que los legisladores tomen una decisión en base a su conciencia. Pero que recuerden siempre, amauris, que lo que hoy se está decidiendo no es una cuestión ni religiosa, ni política, ni es cualquier tema. Estamos hablando de vida de las mujeres, de salud de las mujeres y los derechos de las mujeres. Que Dios los guíe para que puedan tomar la mejor decisión.